pero estamos también siendo despertadores, ¿sí? Una de las cosas que yo aprendí hace muchos años es que tú tienes, saludos Bogotá, saludos Ciudad Bolívar, Guacara, Wakanda, Guacara, saludos. Mira, una de las cosas que yo aprendí hace años en mi negocio es que la o sea, lo que tú aprendes lo tienes que poner en práctica, porque si no es vano el aprendizaje, ¿no? O sea, la información acumulada te hace un pendrive, ¿sí? ¿Qué hace un pendrive? Acumula información. Para eso compras un pendrive, para acumular información. Es más, cuando tú ejerces el aprendizaje, es cuando tú lo entregas. Ahí es cuando el aprendizaje se activa. Cuando tú demuestras que has aprendido una lección, la demuestras cuando estás ejerciendo lo que aprendiste. Y Robert Kiyosaki y varios masters por allí dicen, cuando tú enseñas lo que estás aprendiendo, es decir, compartes el conocimiento, compartes el hallazgo con otras personas, ahí se cumple el ciclo del aprendizaje. No es cuando lo recibes, no. Aprendemos cuando damos, ¿sí? Ahí es cuando damos. Entonces, a mí me pasa mucho y lo hago mucho con mi esposa. Mi esposa, yo leo un libro y leo algo y se lo comento a ella y le digo, mi amor, mira esto que aprendí. Y le digo, porque esto pasa por esto. Entonces, cuando se lo estoy compartiendo con ella, que lo acabo de leer, ahí hay un primer insight. Entonces, porque digo, wow, sí, lo leí, pero se lo compartí a alguien y ya entra más en mi vida, ¿sí? Se hace haces posesión de eso. Yo le pido a Dios que ojalá lo que yo pueda compartir hoy con ustedes hagan posesión en tu vida para que tú puedas ejercerlo y puedas compartirlo con otras personas. Sí, porque vamos a compartir son principios, que nos permitan vivir a través de enseñanzas que no son fáciles, eh, no son fáciles para nosotros en nuestra humanidad. Quiero hacer esa aclaratoria. Los principios son simples, pero nuestra humanidad es complicada. ¿Sí o no? Ustedes han oído la frase, la vida es simple, los complicados somos los seres humanos. Es muy cierta. ¿Por qué? Porque tú y yo, los principios, siembra y cosecha, ¿sí? Como es por dentro, es por fuera. Son principios, son leyes naturales. La ley de la gravedad es simple, o sea, si no estás en una superficie sostenida en la Tierra, la ley de gravedad te va a hacer llegar a la Tierra, ¿sí? Tienes que tener algo que te conecte con la Tierra. De gravedad, es decir, que todo tienes que respetarla, ¿sí? Las leyes son para respetarse, porque están hechas para que exista un orden, ¿sí? No podemos alterarlo, o sea, no podemos eh, mm, ganar, ganar sin haber construido en el tiempo no es sustentable. Es cuando tú, por ejemplo, ves que una persona que se dedicó a robar ganó, pero no lo pudo sostener en el tiempo, porque no se lo ganó respetando una ley. No sé si me explico, ¿sí? Cuando alteramos las leyes, cuando alteramos la ley, cuando la alteramos, lo simple de la vida, porque son simples, son principios, son leyes, cuando alteramos eso, no es sustentable. La vida no es sustentable. La vida es sustentable cuando yo respeto los principios. Por eso es que vemos que hay gente que ha logrado grandes cosas, cosas impresionantes, impactantes en la vida, pero después de una generación ya no hay nada, no hay nada, porque probablemente ya esa persona no lo construyó en buena línea, ¿sí? O no sembró, o construyó y no dejó el legado, ¿sí? Ha pasado muchísimo y hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, la idea de nosotros hoy es que podamos compartir esos principios. Y lo hemos llamado la enseñanza más difícil. O sea, dentro de lo simple que es la vida, hay una enseñanza que a nosotros nos resulta muy difícil y muy complicada, y esa es la que vamos a compartir hoy, para que nos permita a nosotros ver que es difícil y se establece, porque acuérdense que hemos hablado de cuando una mentira pierde valor, cuando se descubre.
pierde valor. Una creencia limitante, un miedo, pierde peso cuando sabes que es una creencia limitante y cuando sabes que es un miedo. Cuando se rompe una adicción, cuando se reconoce, bueno, cuando empieza el proceso de romperla, eso es mucho más profundo, ¿no? Pero se empieza a romper cuando lo identifico, porque cuando no lo identifico, estoy en una adicción, pero no me he dado cuenta, no he hecho el insight, no he despertado. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Volvemos a la palabra despertar, despertar a la vida posible, ¿sí? A estar plenos. Leí en esta semana que ser positivo no es esperar que nada malo me pase, no. Ser positivo es estar feliz, pase lo que pase, o estar consciente de que pase lo que pase, estarás bien. ¿Me explico? Porque no puedes estar feliz si se te muere alguien. Vas a estar triste, hay un luto. Pero tú sabes, si tú tienes una conciencia positiva, una conciencia optimista, tú sabes que pase lo que pase, incluso cuando nos despidamos de los seres más queridos de nuestra vida, pase lo que pase, a la larga, todo pasa para bien. Son lecciones difíciles, no son fáciles de leer, sobre todo cuando hablamos de duelos, ¿no? Esa es la parte un poquitico más complicada. Pero a la larga, por ejemplo, cuando ves un familiar enfermo, yo vi a mi papá sus últimas semanas, estuvo muy malito, muy mal. Y todos apostamos siempre por el milagro de que se iba a mejorar. Incluso hasta el último suspiro de mi papá, yo decía, Dios mío, es que se haga tu voluntad. O sea, y siempre había una expectativa de milagro o lo sanas completo o él va a tener que partir, pero no lo queremos ver sufrir. ¿Sí me explico? O sea, a la larga, pase lo que pase, se sane, es para bien, o no se sane, también es para bien, ¿sí? Eso no es tan fácil de leer y no es tan fácil de aplicar. Es muy fácil de decir, pero no es fácil de aplicar. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la vida hay lecciones que van a ser difíciles de aceptar. Y hoy vamos a ver una de ellas, vamos a verla, ¿sí? Entonces voy a compartir mi presentación para que la podamos analizar juntos y compartir. Y les agradezco, les doy la bienvenida y les agradezco si cierran sus micrófonos. Por ahí un microfonillo abierto y vamos con el tema de hoy, la enseñanza más difícil. Esa enseñanza más difícil, a ver, ok, ya, buenísimo, ¿no? Excelente. Fíjate tú, la enseñanza más difícil. Más difícil, y aclaro, no por la enseñanza, por nuestra naturaleza. Es difícil por nuestra naturaleza. Desde ese paradigma, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza más difícil? Perdonar. Sí. Tú dirás, Rafael, pero bueno, no, yo soy más tranquilo, no, perdonar. Para mí, a mí me ofende y a mí se me olvida. A lo mejor es lo que tú estás pensando, ¿no? Sí, sí, ah, conmigo se han metido y tengo la tendencia a que se me va olvidando, ¿no? Mira, a mí me pasó algo que en la radio, hace años, no voy a decir nombres porque por lo mejor vean este video por allí, pero voy a decirte que me pasó que una persona, tuvimos una diferencia por un cliente, ¿no? De tema de trabajo. Y esta persona sintió que yo fui injusto porque había un cliente que terminó entrando a comprar un paquete publicitario a través de nosotros y no a través de ella, que ella había hecho una labor y todo eso, que yo, no, tú me quitaste ese cliente. En esos términos fue el problema. Al final se resolvió todo, pero ella quedó odiándome, o sea, una cosa que no me hablaba. O sea, yo pensé que era una cosa que se terminaba cuando nos sentamos, hablamos, ok, tal, resolvimos, esto pasó así, ta, ta, ta.
yo dije, mira, ofrezco disculpas, no sabía que había pasado esto, pero quedó ahí como no sé si a usted le pasa, quedó como que la rabiecita interna, ¿no? Y, y yo no le di mucha importancia, yo dije, bueno, sí, pero después cuando me la volví a encontrar en la emisora, la saludo y no me saluda. Y yo digo, pero no me saludó. No, eso es porque o sea, debe ser que yo no me escuchó, o sea, yo soy demasiado despistado para esas cosas, ¿no? Pero me había dado cuenta de eso, yo dije, no, eso es, o sea, yo no ando pensando mal, no pienso mal con facilidad de la gente, tengo esa naturaleza. Debe ser que no me vio, o sea, porque hay gente que dice, mira, no me saludó, eso es que está bravo conmigo, no, yo no. Entonces, volví a encontrármela con el tiempo y volví a saludar. Dije, ah, mira, aquí está fulana, voy a saludarla a propósito. Y no me saludó. Entonces yo dije, ella no me quiere saludar. O sea, vaya, dije, no, está bravita, está molesta, debe ser, ¿no? Yo digo, bueno. Y estábamos en un grupo, en un circuito donde había muchas actividades, donde nos reuníamos, reuniones de ventas, reuniones sociales, era una vida, eso fue hace años, yo estaba soltero, ¿no? Y era una vida muy agitada con fiestas, inauguraciones, con brindis, almuerzos con clientes, y siempre estábamos en nos encontrábamos con frecuencia, ¿no? Pasaron los años, yo ya no seguí trabajando allá, montamos una emisora, estábamos en otra vida, ¿sí? Y, y en un encuentro de varios medios estaba esa persona y yo llego, pero estoy hablando que pasaron 15 años. A mí se me olvidó. Dice, ah, mira, fulana, hola, ¿cómo estás? Y no me saludó. 15 años después. Y yo dije, ah, pero esta todavía está brava. O sea, todavía. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué tanto tiempo? Y yo agarré y yo dije, no, pero yo ahora soy diferente. Yo había pasado cosas en mi vida, había empezado a leer libros, había empezado a asociarme con otra gente, ya era cristiano. Yo dije, ya va, pero no. Yo la confronté, porque antes no le había parado, pero esta vez la confronté y le digo, mira, yo sé que tú a mí no me hablas, pero a mí se me olvidó. ¿Por qué? Y en verdad se me olvidó. Se te olvidó. Y fue la primera vez que me habló después de 15 años, ¿no? A mí no se me ha olvidado porque lo que pasó, o sea, ella tenía en su memoria, como si hubiese sido ayer, el rencor, el resentimiento. Se llama resentimiento porque vuelvo a sentir, ¿sí? Y ella volvió a sentir. Y yo le dije, mira, vuelvo a ofrecer mis disculpas. Eh, y ya lo dejé así, o sea, yo dije, no, ya yo no puedo hacer más. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Entonces, perdonar no es un ejercicio fácil. Ya te voy a explicar por qué, o te voy a compartir por qué no es fácil el tema del perdón. Varias razones, ¿no? El mensaje central de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál fue el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo? El amor. Ese es el mensaje central. Él vino, su ministerio es basado en amor, ¿sí? De hecho, él dijo, toda la ley, la resumo, toda la ley, escuchen esto, todas las leyes que regulaban a la sociedad de Israel, porque él vino para su pueblo judío, para los hijos de Abraham. Él vino y dijo, mira, todas las leyes se resumen en ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? O sea, entonces él vino a decirnos cuál era el camino. El camino es el amor, el amor. Él vino a predicar amor, ¿sí? Y lo hizo desde el paradigma más difícil, desde el perdón, pero no el perdón a el que me ofendió y era mi pana, me ofendió y nos distanciamos y ahora te perdono. No, no, es el perdón al que te trata mal. Fíjate cómo lo ponemos en la gráfica. ¿Cómo tratar a quien te trata mal? Ahí está la enseñanza más difícil que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo cómo lidiar con gente difícil.
Esto pudiera ser parte de un curso de manejo de situaciones o de retos con personas difíciles, ¿no? Cómo, él nos dijo, cómo tratar a quien te trata mal. No solamente al que es difícil, porque hay gente que es difícil de tratar, pero no te tratan mal. La enseñanza se pone complicada cuando nos dicen cómo tratar al que te trata mal, ¿sí? Y el principio de cómo tratar al que te trata mal está en una respuesta pasiva no violenta. Ahí está. Es decir, cuando en la Biblia te dicen al que te pegue una cachetada, ¿qué te dice? Por una mejilla te pegan, ponle la otra mejilla. Dígame si eso no es difícil. A ver, analicemos eso. ¿Es difícil, fácil o difícil? Es una respuesta. Fíjate que quiero introducir algo importante que siempre hemos dicho. No es lo mismo reaccionar a responder. Hoy vamos a hablar de respuesta pasiva no violenta. Una enseñanza difícil. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando te maltraten, pon la otra mejilla. Y si te quitan la camisa, entrégale la camisa. Te roban la túnica, entrégale la camisa. ¿Sí? O sea, es como una amiga la trataron de robar en un ascensor y ella le dijeron, esto es un atraco, así, rápido, dame todo lo que tiene. Y él no le sacaba el arma, el ladrón, ¿no? Y ella le dice, pero bueno, ¿cómo me vas a estar robando? Vale, Naguará, no puede ser. Muéstrame esa arma, le dijo, o sea, para resumirte el cuento. El hombre dice, no, señora, no tengo arma, lo que pasa es que, cónchale, deme algo ahí, o sea, al final no tenía arma, al final, no, hombre, chico, tú eres un ladrón pirata, chimbo. El punto es que al revés de esa respuesta reactiva de muéstrame el arma, que es una cosa, una locura, porque cuando venga uno que está armado y tú le digas muéstrame el arma, no te la muestra de buenas, te tira a matar. El punto es, ¿cómo hago yo para responder pasivamente y por qué? ¿Por qué Dios nos manda a poner la otra mejilla? Porque eso no es fácil. O sea, cuando a ti te dicen, dígame si usted lee esa parte de la Biblia y usted dice, ay, qué lindo, ay, yo quiero poner la otra mejilla. Mentiroso, usted no quiere poner la otra mejilla. Usted no quiere poner la otra mejilla. No, cuando a uno le pegan y lo maltratan, uno quiere es vengarse. Y te espero en la bajadita y ya vas a ver, ya vas a conocer, ya verás, nos vemos en la salida, ¿sí? Ese es el espíritu central de nuestra carne, ¿no? Y la respuesta es, el llamado es a una respuesta pasiva, no violenta, ¿sí? Poner la otra mejilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me puse a pensar y viendo, es que cuando tú pones la otra mejilla, tú generas una evidencia del corazón del agresor. Sí, cuando tú pones la otra mejilla, estás generando la injusticia del agresor. La estás generando y estás diciendo, la gente, o sea, ¿cuál es tu respuesta cuando, por ejemplo, tú ves que están atacando a una persona que no se defiende? ¿Cuál es tu sentimiento? Oye, vale, pero ya no le pegues más, ¿sí o no? Esa no es tú, o sea, no sé si me explico, o sea, cuando tú ves que dos se están pegando, la cosa es morbosa, la gente graba, filma, la gente pone el celular, vamos a filmar, sí. Pero cuando una persona ve que este le pegó y este no se defendió, este fue paciente y este volvió y le pegó y no se defendió, y este volvió y le pegó y no se defendió, eso genera compasión por el agredido y evidencia la mala nota del agresor, ¿sí? Dios nos está dando la clave, el trato con la gente difícil, nos está diciendo, cuando te traten mal, pon la otra mejilla para que tú puedas reflejar un sentimiento bueno, para que podamos hacer algo que es muy potente, que es romper el ciclo de la violencia, ¿sí? Que, eh, que no es otro sino evidenciar que hay
oscuridad y la oscuridad se combate con luz, no con más oscuridad. ¿Sí? Esto genera un montón de cosas que pudiéramos hablar 3 horas del tema nada más, del tema del trato de la respuesta pasiva no violenta, cosa que ya engendra una enseñanza muy difícil de cumplir en nuestra naturaleza, muy complicada, ¿sí? O sea, y para los que quieran hacer el chequeo bíblico, eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 29, cuando te dicen, cuando te den una cachetada, pon la otra mejilla, y cuando te quiten, y si te quieren quitar la capa, entrégale también la camisa, ¿sí? Entonces, se llama acá el celular, ¿cómo no? Mira, aquí está el celular, el forro, toma el cargador. Eso es. ¿Fácil o difícil? Difícil, difícil. O sea, eso, lo que nosotros buscamos es, mira, yo tengo una amiga que me contó, ella es, eh, ella sirve una iglesia en Barquisimeto, es líder de la iglesia, está en el cuerpo pastoral, una persona muy comprometida, una gente buena, chico, esas que tú dices, de esta gente es la que necesitamos en todos los países, ¿no? Genera estudios, lidera, disipula, comparte con la gente su fe, es una persona muy próspera en sus negocios y es una persona también muy... muy buena nota, ese tipo de personas que tú te gusta tomarte un café y hablar y aprendes siempre, ¿no? Siempre. Y esta amiga me cuenta que estaba saliendo de la panadería y le llegan 3 personas, tiene una camioneta bien bonita y le dicen, dame acá, eso es un atraco y todo lo demás. Y ella dice, bueno, yo estoy en manos de Dios. O sea, ella empieza a manejar y le dicen, pase para atrás, pero con maltrato y tal, y qué sé yo. Y ella se sienta y empieza a orar y en sana paz le dice, muchachos, pero empieza a decirle, yo, permítame orar por ustedes. No se pongan bravos. Cálmense. Vamos en paz. Mira, lo que ustedes necesiten, díganme. Total, esto no es mío, esto es de Dios, todo me lo ha dado Dios. Entonces empezó a orar y a pedir por los muchachos, pero con sinceridad, o sea, no así como que, Dios mío, ojalá les explote el carro, no, 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 o sea, con buena nota, o sea, y empezó, y, y los muchachos, los ladrones, dieron 3, 4 vueltas, volvieron otra vez a la panadería y le dijeron, no, hombre, chico, o sea, al final no la robaron. No recuerdo bien la historia. Ella me dijo, me decía, Rafael, impresionante cómo cuando empecé a orar y cuando empecé a confesar que Dios es mi justiciero, les entró pánico, ¿sí? Porque ella le iba a entregar el carro. Ella evidenció su fe. Y pasó algo muy interesante, pues no la robaron, ¿no? Eh, Estoy diciendo que siempre va a pasar así, no, hay amigos míos que son cristianos muy comprometidos también que sí han robado, ¿sí? Lo que te quiero decir es que al final igual todo pasa para bien, porque cuando tú obras confiado en Dios, pase lo que pase, todo pasa para bien, ¿sí? Como les decía al principio. Entonces, esto genera dificultad en nosotros que somos muy territoriales, ¿sí o no? Tú y yo somos muy de, esto es mío, con lo mío, 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 con lo mío no te metas, ¿sí o no? O sea, es una canción muy venezolana, muy metida en nuestro ADN nacional, ¿no? O sea, nosotros, y es interesante porque nosotros queremos no solamente tomar lo nuestro, cuidarlo, sino si alguien se descuida, venga, eso también es mío, ¿sí? Es totalmente al revés de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, cuando te quiten tu capa, entrégale también tu camisa. ¿Eso es fácil o difícil? Difícil. Nosotros respondemos violencia con violencia. Ahí somos buenos. Ahí no hay que hacer esfuerzo, no hay que hacer cursos ni motivación, ni coaching, ni nada. O sea, todo el mundo está claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? No, no, no. Somos reactivos. Reaccionamos, es la palabra correcta,
ante la violencia con violencia, es reacción, es una posición reactiva. Y nosotros tenemos que responder. ¿Por qué? Por lo que les decía, nosotros tenemos que responder insultos con bondad, genera evidencia, genera evidencia. Y una de las cosas que más tenemos que nosotros generar es evidencia, muchachos, evidencia. Tú y yo somos una carta viva andante, una carta de paz o una carta de guerra. Cuando digo carta es testimonio, somos una historia que se está construyendo día a día, que puede sumar hacia el amor y la bondad o puede restar. Y podemos nosotros con nuestras acciones lograr enrarecer más al mundo de lo que está, toxificarlo más. No sé si toxificar es un, toxificar no es un verbo, eso no es una palabra, porque tóxico es eres tóxico es un adjetivo, ¿no? Yo no sé si podemos hacer más tóxico el mundo, es lo que quiero decir, con nuestras acciones. ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? Fíjate que en un solo verso tan simple, tan sencillo, ¿sí? Que está en Lucas 6:29, ¿sí? Pon la otra mejilla y si te quieren quitar la capa, dale la camisa, ¿sí? Se desprende una cultura de nosotros responder insultos con bondad. Un protocolo para el manejo de personas difíciles. Eso es un protocolo. Y si nosotros no pensamos en estas cosas y no las analizamos y no hablamos antes de que pasen las cosas, siempre vamos a responder y no, perdón, siempre vamos a ser reactivos y no vamos a responder, sino vamos a reaccionar. Y ahí es cuando tú y yo necesitamos entrenamiento. Y por eso es importante que nos asociemos, es importante que estemos alertas, que estemos despiertos, porque de otra manera estamos a merced de nuestras emociones. Y nuestras emociones son muy veniáticas. Nosotros somos de responder qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es. ¿No? O sea, pero no, nosotros tenemos que aprender a no reaccionar y a responder con bondad. Y eso es algo que te digo, a mí me cuesta. Yo soy honesto. O sea, yo no soy fácil para estas cosas. Yo soy reactivo. La tendencia mía es más a responder sin pensar, ¿no? Estoy trabajando mucho en eso desde hace años, pero reconozco que ha sido mi tema más complicado. Y he mejorado muchísimo. No soy lo que era, no soy lo que quiero ser, pero gracias a Dios no soy lo que era. Yo era muy complicado. Entonces, tenemos que aprender esto y esto es un protocolo nada fácil, nada fácil. Y Dios se las ingenia para mandarte maestros o maestras que te enseñen en la vida a responder insultos con bondad. Sí, de alguna manera nosotros tenemos que aprender esta lección y por eso Dios nos manda la suegra, o nos manda, cuando digo la suegra, estoy ejemplificando un personaje tóxico, ¿no? No todas las suegras son tóxicas, aclaro. La mía lo es, no mentira. Entonces, el punto es, nosotros tenemos que entender que cualquier cosa que nos ofenda, debemos responder con bondad, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante, ahorita estoy haciendo una, yo me estoy haciendo un programa de instalación de hábitos con Robin Sharma de 66 días, muy potente, se los recomiendo. Y con Robin Sharma hemos aprendido a hacer una cosa que se llama programación hacia la grandeza, ¿no? Y ayer tuve una sesión que forma parte de todo ese programa que hicimos y fue bien liberadora con un grupo con el que hicimos un taller que se llama Tú eres el genio, eso lo hicimos ayer. Pero es interesante porque ahí aprendemos que si hay alguien que nos ofende o nos ofendió en el pasado, a veces nosotros estamos arrastrando esa maleta y arrastramos eso por años, como esta chica, esta persona que habían pasado 15, 20 años y todavía me odiaba, ¿sí? Y vivimos arrastrando cosas, cuando deberíamos pensar que la persona que nos ofendió en el pasado hizo lo mejor que pudo de acuerdo a la información que tenía. Eso, metabolizar eso no es fácil, ¿no?
O sea, y estamos trabajando en eso. Y que tú pienses, por ejemplo, si tú tienes un issue, un problema, una situación con un tío, con un hermano, con tu mamá, con tu papá o con alguien del pasado, una figura de autoridad, una maestra, una amiga, una tía, un compadre. eh, Nosotros tenemos que pensar que si alguien te ofendió en el pasado, un socio, ¿sí? Un líder, alguien en autoridad, te ofendió en el pasado, esa persona rara vez te ofenden por ti, por lo que tú hiciste. En la mayoría de los casos, las ofensas y las carencias vienen desde la persona, desde su paradigma, desde su carencia. Y eso no es fácil de ver, ¿sí? Porque te ofenden y tú dices, wow, pero la agarró conmigo. No, a lo mejor es una persona que le hace falta cariño, que nunca supo expresarse. Es una persona que viene de una familia herida, separada, que tiene mil rollos y te encontró y se encontró contigo y la pagó contigo. Pero tú tienes que romper ese ciclo pensando que él, si hubiese tenido mejores recursos, te hubiese tratado mejor. Pero no los tenía. Como no los tenía, no te trató bien. Entonces rompe y no sigas arrastrando el resentimiento que nos envenena la vida. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a responder los insultos con bondad. Eso no es fácil. Abusos con compasión. ¿Sí? Hay gente abusiva en la vida. Trátalas con compasión. Piensa, ellos son abusivos. Generalmente el abusador fue abusado, el maltratador fue maltratado. La persona que no nos trata bien generalmente viene de un marco muy tóxico. Cuando una persona no sabe saludar, no es decente, probablemente aprendió a no ser decente en su casa, nunca le mostraron cariño, ¿sí? Eso pasa muchísimo en la generación pasada a la nuestra y está rompiéndose de la nuestra a la nueva generación. Por ejemplo, nuestros abuelos no eran cariñosos con nuestros padres y nuestros padres aprendieron a no demostrar mucho ante nosotros y nosotros estamos despertando una nueva conciencia y sí estamos demostrándole mucho amor a nuestros hijos. Eso es más o menos Hay gente que no ha roto esas cadenas, entonces el abuelo era maltratador con el papá aprendió a no ser muy, muy amable y le enseñó a punta de golpe y porrazo al hijo y el hijo aprendió así y así enseña a sus hijos y vamos abriendo o haciendo una cadena más fuerte de odio, de dolor, de no expresar, de macho que se respeta no dice, yo te quiero, yo te hice café, o sea, no te digo te quiero, pero te hice café. Ahí le dejé café, como dice Andrés López, ¿no? O sea, el punto es, nosotros tenemos que aprender a responder el abuso con compasión. Y yo digo, si a ti alguna figura de autoridad, papá, mamá, te hirió, te maltrató, no te valoró, eso no debería ser la excusa para que tú no los honres, y específicamente hablo de la honra a los padres. Nosotros, porque yo he hablado con gente y la gente yo le digo, pero ¿cómo está tu relación con tu papá, no? Generalmente en una sesión de coaching se revelan muchísimas cosas para el coachee, no para el coach, para el cliente o para el coachee, en donde él se da cuenta de que él a lo mejor ha sido tóxico porque él aprendió a ser tóxico y es lo que termina pasando, ¿no? Y honestamente, ¿no? Honestamente lo que yo creo es que un padre que ha sido abusador merece igual honra, porque es un mandato bíblico. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre que ha sido justo contigo. No, dice, honra a tu padre y a tu madre. Que ellos hayan sido justos o no, eso es una cuenta de ellos con Dios, pero tu cuenta con Dios es honrarlos a ellos, aunque hayan sido tóxicos. Eso es abuso, pagar abuso con compasión, también en el caso de los padres. Aparte de que ese es uno de los mandatos, todos los que tenemos algunos de nuestros padres vivos, honralos, dales honra a ellos. Es un mandato con promesa. Dice, el que honre a sus padres y a su madre tendrá largura de días. Será una bendición para ti, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a responder el abuso con compasión. Eso no es nada fácil, no es fácil, no es fácil cuando nosotros lo analizamos. Y nosotros tenemos que aprender algo muy potente que es romper el ciclo de la venganza violenta, ¿sí? Porque nuestra naturaleza es vengativa. Nuestra naturaleza es vengativa. Nosotros tendemos a reaccionar, le decíamos.
Y eso de que, no, porque yo te insulto a ti porque tú empezaste. No, pero si tú, yo estaba tranquilo, al que está tranquilo, délo tranquilo. O sea, nosotros los venezolanos tenemos, ah, chamo, una cosa de, y me disculpan los que no son venezolanos, pero es que es como con un código así de, quítale la pajita, así, ¿sabes? La pelea, la cosa, y somos muy caribe, muy caribe, muy, la sangre caliente del venezolano es así fogoso, peleón, ¿no? O sea, si romper eso hay que romperlo. ¿Eso es fácil? No. Por eso les digo, la enseñanza más difícil es la que estamos viendo hoy. Romper eso. Porque cuando viene alguien y es violento contigo y tú eres más violento, él se pone más violento. Entonces se abre un ciclo de venganza que empieza a ser así como Romeo y Julieta, ¿no? Los capuchinos contra los otros. O sea, se nunca terminan de entender si terminan matándose. Tenemos que romper eso. Eso no es fácil. No, no es fácil en nuestra naturaleza, no es fácil. Debemos impulsar al agresor al arrepentimiento y por eso la respuesta debe ser no violenta, porque es un principio en el manejo de clientes difíciles. Cuando nosotros enseñamos en el taller de servicio al cliente, le enseñamos cómo tratas tú a un cliente difícil. A una persona difícil te haces más amable aún, porque rompes el ciclo de violencia, lo rompes con amabilidad. Una persona que viene gritando, necesita que tú empieces en un tono alto y lo vayas bajando. Eso es en comunicación. Pero tienes que traerlo a la paz. Y no decirle, cálmate. Una de las cosas que menos calma es la palabra cálmate. ¿A usted no le ha pasado? ¿Sí? Usted viene bravo por algo y él le dice, mira, mijo, cálmate, a ti te da más rabia. No me calmo nada. O sea, no. Oye, es más bien, entiendo tu sentir, entiendo cómo estás. Yo también a lo mejor estaría, por eso es que él era del Carnegie, ¿no? Yo también estaría, en tu lugar yo estaría igual. Yo, wow, sí, yo de verdad me pongo en tu lugar y siento rabia, me da así lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que no vuelva a pasar, ¿no? Y tú sabes que ha sido injusto el reclamo, y tú sabes que está siendo agresivo, y tú sabes que está siendo ofensivo, pero tenemos que poner la otra mejilla. Te quieren quitar la capa, quítale la camisa. Acuérdate del principio, es difícil, pero eso hace que el agresor baje el nivel. Claro que sí, es efectivísimo en el trato con la gente difícil. El agresor lo puedes motivar más al arrepentimiento cuando tú rompes el ciclo de venganza violenta. Cuando tú no, el agresor ahora es cada vez más agresivo, ¿sí? La enseñanza más difícil que Dios nos dejó, en resumidas cuentas, mis queridos amigos, es amen a sus enemigos. ¡Wow! Eso sí es difícil, hermano. ¿Sí o no? Alguien que te ha odiado, alguien que te ha maltratado, alguien que no ha sido bueno contigo, alguien que ha sido injusto, alguien que ha estado hablando mal de ti, alguien a quien tú le abriste las puertas de tu casa y te maltrató, abusó de la confianza. A esa gente hay que amarla. O sea, no solamente, no solamente amen a los que, porque amar a los panas es muy fácil, a la gente amable, a la gente que ha sido condescendiente, a los que han estado contigo en las buenas y en las malas, a la familia, a los hijos, ¿sí? Querer a un hijo difícil es fácil, porque es tu hijo, ¿sabes? Tú amas a tus hijos, así tus hijos sean difíciles, así sean complicados. La mamá de Pablo Escobar amaba a Pablo Escobar. De hecho, fue una figura importante en la vida de Pablo Escobar, una figura de autoridad. Ella no veía a un malandro, un narcotraficante, veía a Pablito, ay, pobrecito, él no es malo, no, había matado a miles, pero no, él no es así, él no es. La mamá de Al Capone decía, pero él es buena persona, ¿sí? Y la de Bin Laden diría lo mismo, no lo sé. Pero entonces, amar a los enemigos, al que te ha maltratado, es una enseñanza difícil. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo está facultado a decirnos eso? Porque Él practicó lo que nos enseñó. Él respondió
¿Cómo respondió ante la agresión, ante la crucifixión, ante la burla, ante el maltrato? Lo azotaron. Vean la película La Pasión de Cristo y se darán cuenta de al menos una idea de más o menos cómo fue, porque fue peor que lo que se ve en la película. Y él simplemente al final, nuestro Señor Jesucristo en un acto de amor y de sello y de bendición para la humanidad, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Tú sí sabes que tú has sido buena persona. Tú has dado un buen servicio y no te lo han reconocido y te vienen a reclamar y es injusto el reclamo. Tú tienes que decir, perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. Yo hice lo mejor, eso se hizo bien, pero Él no sabe. Él no sabe. Él viene de un paradigma diferente. Él viene de un entorno tóxico y el maltratador tiende a maltratar el tóxico, convertirte a ti en tóxico. Esto se desprende para que hablemos muchísimo y hoy no tenemos el tiempo, ¿no?, de hablar todo esto en la medida, ¿sí? Ya se nos está acabando el tiempo, pero, eh, ¿sabes? El llamado de Dios es no solamente a amarlos, sino a orar por ellos, ¿sí? Por eso esta enseñanza no es fácil, a recibir a los extraños. Y ahorita hemos visto que en evidencia es una buena práctica, porque hay gente, cuando hablamos de extraños, es visitantes. Por ejemplo, ¿cómo recibes tú a los inmigrantes? Tú, bueno, si somos venezolanos, tenemos un buen protocolo para los inmigrantes. Somos panas del chino, el portu, el italiano, sí, el gallego, son los panas. No, o sea, no, el venezolano es inclusivo. Pero ¿cómo reciben a los extraños en otros países? Muy mal, muy mal, muy mal. Nosotros ahí les llevamos un poquitico de ventaja por la camaradería, pero nosotros también somos rencorosos cuando nos hacen algo. El punto es que se hace difícil cuando la gente es difícil contigo, porque es fácil amar a la gente amable. Ahora, orar por los que te persiguen, orar y recibir al que no conoces, ¿sí? Tenderle la mano al que no ha sido amable, hablar, orar, abogar, interceder, todo eso es difícil. Todo eso es complicado para nosotros en nuestra naturaleza, ¿sí? Porque las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo exceden la típica práctica humana. Nuestra práctica es humana, carne, carnal. Nosotros no somos fáciles. Nuestro concepto de la vida es muy humanista, carnístico. Y la enseñanza de Dios es superior, es celestial. Es la expectativa de Dios. Es que nosotros podamos romper con esa naturaleza confiando en Él y sobre todo entender que en nuestra naturaleza, en nuestra práctica humana, no lo vamos a lograr. Necesitamos de Él. Ahí está el sello completo. Cuando tú entiendes, cuando Pablo se da cuenta que el aguijón que tiene es necesario para poder entender que la grandeza es de Dios y no del hombre. ¿Sí? Porque si para nosotros fuera fácil, nosotros seríamos una especie de mini Dios que anda por ahí. No, 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 nosotros no somos dioses. Dios es uno solo y lo necesitamos para vencer todas estas eh, mm, pequeñeces que nos hacen miserables, ¿sí? Y que nos revelan que Dios tiene una naturaleza pura y que con Él de la mano, pudiéramos lograrlo, ¿sí? O sea, de repente tú pudieras decir, Rafael, esta enseñanza es difícil de metabolizar. Qué bueno, porque nos estamos dando cuenta, la estamos revelando y estamos haciéndonos conscientes de eso. Y lo más importante de esto de hoy es que tú puedas al final del día de repente hacer un balance o hoy en una oración pedirle a Dios que te ayude en tu humanidad a parecerte más a lo que Él es, ¿sí? Adquirir la personalidad cristocéntrica, donde Dios es el que opera en nosotros. Lograr eso, muchachos. Lograr eso, o estar en pos de eso.
es lo que yo les quiero exhortar en esta mañana. En donde tú le pidas a Dios, Señor, yo tengo problemas con fulano. Y cuando lo veo se me revuelve el estómago. Y cuando siento que anda por ahí, quiero como que meterle la zancadilla, ojalá se caiga, ojalá. Ayúdame con este mal sentimiento. Ayúdame a que este aguijón se me quite. Ayúdame con esta mala nota que tengo. Y verás milagros suceder en tu vida. Porque estás reconociendo una falla y porque estás poniendo a Dios en medio de una situación que tú y yo no podemos manejar en nuestra humanidad. Así de simple. Fíjate que a mí me gusta que hagamos esto porque, contrario a lo que la gente cree y lo que la religión enseña que hay que hacer por la otra mejilla, pero nunca te explican por qué. Nunca te lo explican. Te dicen, al que te pague, págale con bien. Te tratan mal, págale con bien. Pero no te explican por qué. No te explican que tú estás creando una cuenta en el cielo, que Dios se queda con el score, que Dios anota las cosas que tú estás haciendo, que hay un principio de siembra y cosecha, que si yo sigo y sigo violencia con violencia, yo estoy ahora sembrando violencia y me la van a pagar a mí con violencia. No nos explican eso. Nosotros somos muy superficiales, tenemos que tener más raíz, tenemos que ir más a la profundidad. Y la profundidad es que tú y yo solos no podemos. Necesitamos de Dios para lograr el propósito de Dios. Es fácil amar la reciprocidad, al que es recíproco. Lo difícil es amar como ama Dios. Él sí sabe amar a los enemigos. Él murió por los que lo odiaban. Él dijo, hay que sacrificarse, alguien tiene que pagar. La paga del pecado es la muerte. Yo voy a morir por ellos, para que ellos no mueran eternamente. Dígame si eso no, ya no es el acto de amor más ultra, super, wow de la humanidad. ¿Ah? Tú sabes lo que es morir por tus enemigos. O sea, porque morir por un hijo, yo soy capaz de morir por un hijo mío. Yo entrego mi vida. O sea, si alguien viene a hacerle daño a mis hijos, házmelo a mí. Yo lo hago y cualquiera que es padre lo hace. Pero amar y dar la vida por tus enemigos solamente lo pudo hacer Dios. Y qué bendición que hoy podamos, hoy creo que es el primer domingo de septiembre, sí, el primero, poder analizar que Dios es suficiente, que Dios es maravilloso, que Dios es espectacular. Dice Romanos 12:19, ya estamos terminando. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Qué bendición, ¿sí o no? No tomen venganza. No es tu rollo, no es tu rollo la venganza, no es. Quédate tranquilo. Dios es tu justiciero. Hay gente que te ha tratado mal, hay una hermana tuya que no te habla y tú no hiciste nada, pero ahora no te habla. No te vengues, no la confrontes. Déjala, págale con amor, síguela saludando, síguela llamando, sigue estando en contacto con ella, porque la venganza es de Dios. Esto no es fácil, muchacho, no es fácil. No va a ser fácil agarrar ese teléfono y responder una llamada de alguien tóxico que ha sido maltratador. Responde la llamada y acuérdate que hay que romper el ciclo de venganza tóxico. Hay que romperlo, ¿sí? Dios es un contracorriente. La corriente de nosotros es a la venganza, a la reacción. Dios va a la respuesta de amor. Y es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Dice Romanos 12:21, el apóstol Pablo escribió, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. No te dejes vencer por el mal. No dejes que el mundo te convierta en alguien más tóxico. No dejes que las circunstancias te hagan más ruin. No dejes que todo esto que ha pasado en el mundo te inhabilite emocional y espiritualmente. No dejes que el coronavirus sea nada más un virus para el cuerpo, pero que no sea para el alma.
que no sea para tu alma, que tú puedas agarrar todo lo que ha pasado alrededor de ti, en tu negocio, en tu vida matrimonial, en tu vida personal, en tu vida relacional, en tu vida espiritual, en tu vida deportiva, en tu vida física, y empieces a tomar todo y a sumar para bien. Eso es lo que tenemos que lograr. No te dejes vencer por el mal. El mal está afuera. El mal está ansioso y hambriento por seguir sumando a su ejército más gente. Pero también está Dios, que te trae a este punto de reflexión para que tú agarres y digas, mi vida no puede ser como la de la mayoría. Mi vida tiene que ser diferente. Yo no puedo pagar mal con mal. Yo tengo que pagar mal con bien. ¿Te va a ser fácil? No. Poner la otra mejilla evidencia al agresor. Por eso hay que hacerlo. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjate que, ¿cómo lo resume? La ley se resume en amar al prójimo. La ley, lo que controló al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Sí? En el periodo deuterocanónico, ¿sí? Ahí, o sea, en ese periodo, lo que controlaba, lo que los mantenía ahí, había una serie de leyes. Lean el libro de Deuteronomio para que vean. Te vas a dar cuenta que es bien complicado el tema de relacionarse con Dios. Hay una serie de requisitos. Él rompió con todo eso y dijo, vamos con el amor. Alguien, el sacrificio es uno, es Jesucristo. Es Dios mismo hecho hombre, sacrificado, para que tú y yo tengamos el ejemplo del amor y sigamos el amor. Amemos al prójimo, amemos a Dios sobre todas las cosas y cumplamos la ley a través de una sola cosa, que es amar. Dígame si no es una bendición. Nosotros somos privilegiados, muchachos. Somos privilegiados, pero no nos hemos dado cuenta, no hemos despertado a esa realidad. Acuérdate que tienes un don. Hay dos cosas con las que los quiero dejar en esta mañana. Número uno, todos tenemos un don. Y número dos, la vida se nos está acabando. Cada amanecer, esto que voy a decir es poco simpático, pero cada amanecer nos acerca al fin. La vida se nos está yendo y tienes un don. Dos cosas quiero que tengas en la mente. No dejes el don que tienes debajo de la cama escondido. No seas tímido con tu don y ponlo a funcionar ya, porque la vida es corta. Parece mentira, pero cuando tienes la conciencia de que la vida es corta, eres más responsable con la vida, con las decisiones, con lo que comes, con cómo piensas, con las cosas que te preocupan, ¿sí? Hay gente que por una rabia se ha muerto, ¿sabía eso? Y la gente dice, se murió como un bolsa, por una rabia. No puede ser. No puede ser que la vida, todas las cosas que ibas a vivir, se acabaron porque se te subió la tensión de una rabia, de algo que tenías que haberlo manejado rompiendo el ciclo de la violencia. ¿Me explico? No era que le tocaba morirse, en muchos casos era que te la buscaste. ¿Ok? Entonces tienes un don. La vida es corta. La vida es corta. Comprométete con ese don y todos los días haz algo porque ese don se manifieste, porque se ponga a funcionar y porque le quede a otras personas. La vida es corta. Tienes un don. Ponlo a funcionar. Aunque hoy tenemos una enseñanza difícil, qué bueno que es difícil, porque es con Dios que la podemos cumplir, solamente con Dios. Y esta cita, y me despido, Romanos 12, 6 al 8, dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.
ejerce tu don. Tienes un don. Tienes un don. Y la vida se nos está acabando, muchachos. Me despido. Si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ser tan especiales y gracias por siempre estar allí.